no he visto a Uriboy. Está allá atrás. Pues porque hoy la clase la tiene a Uriboy. Ya yo estaba pensando, ¿qué le hablo a esta gente? Gloria al Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Aurelio Águila Jr. Los bendiga, buenas noches. Como siempre, ¿verdad? Antes de comenzar queremos hacer una oración al cielo. Queremos que sea Dios quien dirija la clase, siempre. Padre, ante tu presencia estamos una noche más, Señor. Estamos aquí porque tú nos has traído hasta aquí, Padre. Nos has permitido llegar hasta tu casa. Te pedimos que nos acompañes en esta noche, Señor, y que nos permitas aprender lo que tú tienes para nosotros. Háblanos otra vez a través de tu palabra. Permítenos explicar la clase y permítenos aprender a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor. El jueves pasado, ¿verdad? Tuvimos una clase increíble, buenísima, con nuestra hermana Yolanda acerca de el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para llegar a la cruz. Y son muchas las cosas que Jesús pasó. Jesús estuvo sometido a, como decía nuestra hermana, mucha presión, mucho estrés, que son cosas que nosotros humanos pasamos hoy día también. Tiene que haber tenido un miedo increíble dentro de todo, porque él sabía lo que se aproximaba. Sudó sangre. Nosotros en nuestro diario, ¿verdad? Tenemos situaciones donde nos enfrentamos con el miedo, nos enfrentamos contra situaciones de enfermedades que no esperamos. Y a pesar de todo, nuestro Señor Jesucristo continuó su camino y se aferró al Señor. Y al final de todo el proceso, hubo un suceso que para nosotros es trascendental, es sumamente importante, que fue la resurrección. El evangelio está atado y se basa en la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no estuviéramos aquí, no hay propósito. Pero su resurrección nos asegura a nosotros que tenemos una esperanza después de la muerte. Que vamos a resucitar con Él, los que estén muertos y los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados en algún momento para irnos a morar con Él al cielo, ¿verdad? De eso vamos a hablar esta noche. Es la clase número 34 de Viaje por las Escrituras, la resurrección. Según la tradición y los evangelios, Jesús fue crucificado y sepultado un viernes. Confundidos y atemorizados, sus discípulos y seguidores han huido. Hasta este momento deben de haber estado esperando que Jesús restableciera literal y físicamente el reino de Israel, por lo cual su muerte no solo es sorpresiva, sino desalentadora. Cuando María Magdalena regresa para visitar la tumba de Jesús ese domingo, la encuentra vacía. Vamos a basarnos en Juan 20, 21. Yo le voy a pedir, si tengo un micrófono, yo los leo, no hay problema. Vamos a basarnos en Juan 20, 21 y les pido que lo anoten. En sus casas lo lean para que vayan un poquito más profundo, ¿verdad? Y me reten a mí. Yo puedo cometer errores, me ha pasado que he cometido errores anteriormente. Siempre reten la palabra que sale de aquí del altar, ¿verdad? Juan 20, 21 es donde nos vamos a estar basando esta noche. Y es importante entender por qué los discípulos estaban tan sorprendidos y destruidos en este momento. Y es que su expectativa era que Jesús iba a establecer un reino físico, que él iba a sacar a Israel bajo del comando de Roma, ¿verdad? Iba a establecerlo como una nación que iba a dominar el mundo. Eso es lo que ellos pensaban, que él iba a hacer el reino físico en la tierra. Pero la realidad es que los planes de Jesús jamás fueron un reino físico, sino un reino espiritual, donde se le ofreciera salvación a todo el mundo. Así que vamos a buscar Juan 20 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Juan 20 del 1 al 9. Esto es la tumba vacía. Juan 20 del 1 al 9. Juan 20 del 1 al 9 leemos en el nombre de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús,
y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué piensa María Magdalena que le ha ocurrido a Jesús? ¿Qué fue lo que pensaba María? Y no solo María, los demás discípulos también lo empezaron a pensar cuando vieron la escena. Ellos pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesús. Lo primero que tenemos que ver es que ellos no están esperando que Jesús resucitara. Aun cuando Él se los había dicho, ellos no esperaban que esto fuera, porque ellos esperaban que fuera un reino físico. Ellos están destruidos, acaban de ver que su maestro, quien era la esperanza de ellos, fue torturado, humillado, molido, lo vieron morir en la cruz. Así que ellos tienen que estar totalmente desalentados, totalmente sin esperanza. Lo menos que ellos esperan es que Jesús resucite en este momento. Pero tenemos que fijarnos bien en la evidencia de lo que sucedió en esa tumba. Si hubiese sido un robo, ¿ustedes piensan que hubiese estado todo en orden? Sin embargo, los lienzos, todo estaba allí. Estaba enrollado, guardado en una esquina, acomodado. No había evidencia de que hubiese sido un robo a la prisa, que tampoco era lo que el emperador quería en ese momento, porque hubiese puesto a Jesús como un mártir. Así que él quería seguridad y quería que la piedra fuera bastante grande. Se habla que era una piedra bastante grande, que no era fácil de mover. Así que cuando nos vamos a buscar lo que pasó allí, como lo explican los apóstoles, los discípulos, ellos dicen que estaba todo organizado. El único problema era que no pensaban en el acto que acababa de suceder, que era un acto increíblemente importante para nosotros. La tumba vacía y las siguientes apariciones son evidencia de una resurrección no solo espiritual, sino también física. Jesús no resucita como un espíritu, sino como un ser humano perfectamente vivo. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces a nosotros nos pasa como a los discípulos. Pensamos que Jesús va a hacer las cosas de una manera y lo amarramos a nuestra lógica humana. Y no siempre el Señor va a trabajar de como nosotros lo estamos esperando. Hay cosas que nos van a sorprender. Y si todos aquí cerramos los ojos y hacemos un ejercicio y se van a una situación que ustedes han pasado en su pasado, ¿verdad? Van a ver que hubo algo que se movió a favor de ustedes, que ustedes en el momento no se ve. Porque uno está viendo simplemente el viento, uno está viendo la tormenta en la que uno está, el dolor, los problemas. Pero si te pones a pensar, cierra los ojos y vete a ese momento difícil, vas a ver que hubo gente que se movió a tu favor, hubo cosas que se movieron a tu favor. Cuando me sucedió lo mío de mi esposa, a mí me detectaron mi cáncer, ¿verdad? En octubre, en septiembre, ya en octubre estaba operado, noviembre tenía cita con 2 oncólogos, súper rápido. Hay veces que hay que esperar semanas, si no meses, para conseguir una cita. Mi esposa le detectan su cáncer en noviembre, y en diciembre lo operan, y en enero comenzamos quimioterapia. En el momento nosotros no veíamos, nosotros esperábamos que Jesús nos sanara y fuese el milagro, pero la realidad es que habían cosas moviéndose ya dentro de la tormenta, que ahora cuando nos sentamos y miramos para atrás podemos ver, Dios estaba ahí, Jesús estaba allí. Lo que pasa es que a Jesús no le gusta hacer ruido. Jesús puede ser tan fuerte como una tormenta o un viento apacible. María no podía imaginarse en ese momento, ¿verdad?, que había sido testigo de uno de los milagros más grandes del Señor, que era su resurrección. Nuestro Señor venció la muerte. ¿Qué más podía hacer? Era lo máximo que podía hacer. Murió y resucitó y nos da la esperanza de que nosotros vamos a vivir con Él. No nos vamos a perder. Vamos a buscar Juan 20 y vamos a leer del versículo 10 al 18, cuando Jesús se le aparece a María. Juan 20, del 10 al 18.
Juan 20, 10, 18. Leemos en el nombre de Jesús. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Algo muy sorprendente de esta escritura que tenemos que observar con cuidado, ¿verdad? Es que Jesús se le apareció a María y María no lo reconoció. Una persona que había caminado con Él, esta persona había derramado perfume en sus pies, esta persona estaba todo el tiempo con el Señor, lo vio morir, porque ella es una de las que se quedó en la cruz cuando Él murió, cuando ¿verdad? Terminó su proceso. Y sin embargo, no pudo reconocer que el que estaba allí era Jesús. Muchas veces a nosotros nos pasa que Jesús obra en nuestras vidas, trabaja con nosotros y no podemos reconocer que es Él. Tenemos personas que se activan en nuestras vidas y están con nosotros y los conocemos de siempre, son personas que están con nosotros siempre, pero en algún momento hay testimonios que tienen como una transformación, te dicen algo, te digan una palabra y luego continúan siendo la misma persona que tú conoces siempre. Tenemos que tener cuidado, que no nos acostumbremos demasiado a lo que es la vida cristiana. Muchas veces la costumbre nos trabaja en contra. Estamos tan acostumbrados a venir los domingos, a escuchar la música, a escuchar la adoración, a sentir un vientito del aire, que cuando muchas veces Jesús se mueve con cautela, se mueve suave, con cariño, ¿verdad? Porque Dios nos ama, es un Dios cariñoso y no todo el tiempo va a venir con voz de trueno, sino que a veces nos va a hablar en lo tranquilo. Estamos tan acostumbrados que a veces no lo detectamos. Y sí, estamos pasando situaciones constantemente que nos van a mantener a nosotros entretenidos, por decirlo así, sino preocupados o estresados. Como cristianos tenemos que estar muy alerta de que no nos pase como a María, que un día el Señor se nos siente al lado y no reconozcamos que es Él. Por eso tenemos que estar todo el tiempo tratando de estar en comunión, ¿verdad? En comunicación con Él, para que cuando Él se nos siente al lado, ¿verdad? El Espíritu de nosotros nos diga: llegó, está ahí, ese es Él. Porque es sorprendente que en este momento Jesús se haya aparecido primero a una mujer. ¿Qué tiene de sorprendente que Él se le haya aparecido a María primero que a los demás discípulos? ¿Nadie tiene una respuesta? Esta es mi contestación. Lo que pasa es que Dios no opera bajo nuestras reglas. Y Él no importa ni el sexo, género, edad, experiencia, religión. Él simple y sencillamente va a trabajar de la manera que Él quiera, con quien Él quiera, como Él quiera. Y aun si la sociedad, porque en este momento histórico, la mujer no era muy, tengo la palabra aquí, era menospreciada, la mujer era menospreciada y no era ni siquiera contada en los censos con los niños. No, los niños y las mujeres no las contaban. Sin embargo, nuestro Señor decidió aparecérsela a ella. Y ella es la primera que va a llevar las nuevas del Evangelio a los demás discípulos que habían caminado con Él por mucho tiempo. La tradición describe a María Magdalena como una mujer pecadora antes de que se encontrara con Jesús. ¿Dónde radica la importancia de que la primera aparición de Jesús, después de haber resucitado, haya sido a una persona de un pasado tan sórdido? Nos está diciendo que a Dios no le importa nuestro pasado. Una vez empezamos a caminar con Él, Él nos limpia y echa atrás nuestro pasado. Ya lo que hicimos, lo que sucedió, el pecado que cometimos, si estamos caminando con Él en la línea correcta, ¿verdad? En la brecha,
No tenemos por qué nosotros acordarnos. El enemigo es el que se pasa a acordárnoslo. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que pasó? Y un día en tu casa te acuerdas de algo que hiciste hace 15 años y te da un bochorno increíble y dices, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo yo me acuerdo de esto? Es porque el enemigo está constantemente tratando de pisotearte y hacerte sentir que tú no eres suficiente o no eres los santos tan siquiera, ¿verdad? Para que Jesús te acepte. Sin embargo, Jesús se le apareció a una mujer que era pecadora, que anteriormente le habían dicho que era una ramera. A Jesús no le importa. Él lo único que quiere es que tú seas salvo. En el mundo del siglo I, las mujeres estaban ubicadas en la parte baja de la escala social. La aparición de Jesús a María Magdalena, dando a ella la responsabilidad de ser la primera persona en difundir las buenas noticias de su resurrección, es una señal de respaldo a las mujeres y a todos los limitados socialmente. Esto es muy consistente con el resto del ministerio de Jesús, en el cual Él frecuentemente alcanzó y expresó su amor a los marginados y despreciados de la sociedad. Vamos a buscar Juan 20, del 19 al 29. Entonces Jesús se le aparece a los discípulos. Juan 20, 19 al 29. Leemos en el nombre de Jesús. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás ve al Señor resucitado. Tomás, uno de los 12 discípulos, este es el versículo 24, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Este es uno de los problemas más grandes nuestros como cristianos, que todo lo necesitamos confirmar y confirmar y confirmar, y para creer se nos hace tan difícil. Y le pedimos una señal y nos da la señal, le pedimos la confirmación de la señal y nos da la confirmación y le pedimos la confirmación nuevamente de la señal. Jesús, para empezar, cuando llegó donde ellos estaban, la palabra dice que ellos estaban a puerta cerrada, porque estaban persiguiendo a los cristianos en ese momento, estaban persiguiendo a los que estaban con él. Por eso fue que Pedro lo negó 3 veces, porque él tenía miedo que si él decía que sí estaba con Jesús, también lo crucificaran a él. Entonces ellos estaban con puerta cerrada. Si vemos lo que está pasando, tienen que haber tenido seguro. Y Jesús de momento apareció dentro del cuarto. Y Él sabe cómo nosotros nos sentimos en nuestro corazón. Él sabe lo que pasamos. Él sabe el estrés que ellos estaban pasando porque Él lo había pasado semanas antes, o sea, la semana anterior. Y lo que les dice, en vez de saludarlo, le dice, paz a ustedes, entregándole paz. E inmediatamente les enseñó sus heridas. Porque muchos de nosotros, si no vemos, no creemos. Y aún después de haberle enseñado las heridas, vuelve y les repite, paz a ustedes. Y en ese momento entonces les entregó el Espíritu Santo, que es quien redarguye de pecado. Esa es la guía, ¿verdad? Ese es el que nos deja saber
cuál es el buen camino y cuál es el malo. Esa es nuestra conciencia. Tenemos que aprender a utilizar lo que el Señor nos entregó. De ese momento en adelante es que se comienza a establecer la iglesia. Una vez ellos obtienen el Espíritu Santo, comienzan a predicar y comienzan a convertirse en miles de personas. ¿Qué nos sucede? Muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Le pedimos al Señor que tome el control, que tome la dirección. Y tan pronto Dios toma una curva, nosotros jalamos el guía. ¿Pero por dónde tú vas? Y Dios decide coger para la izquierda. No, pero es que era para la derecha. Y Dios te bota tu trabajo y tú le dices, pero es que no, ese era mi trabajo, ¿por qué me botaste? No confiamos. Tenemos que aprender a confiar en Él. Si Él nos prometió algo, lo va a cumplir. Y yo me acuerdo cuando 2008, yo siempre, toda mi vida, ¿verdad?, me gustó lo que es la milicia. Y en ese momento, pues, tenía el interés de entrar. Y se lo comenté a Vero, que era mi novia en aquel momento todavía. Y le dije que yo quería entrar, que me interesaba, así que tomé las pruebas, pasé los exámenes. Y cuando ya estaba a punto de solidarizar, ¿verdad?, el proceso, yo pues, me fui a leer. Yo asistí a otra iglesia en aquel momento. Y le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me des una señal, que esta es tu voluntad. Si tu voluntad es que por los próximos 8 años por lo menos yo sirva en el ejército, dame una señal. Así que ese domingo llegamos a la iglesia de Manatí. Y cuando entramos, el pastor y todos los ujieres estaban disfrazados de Army. No se diga más. Eso dije yo, no se diga más, vamos para allá. Y ellos tenían esa costumbre, ¿verdad?, que ellos se disfrazaban, hacían como teatro de sus predicaciones. Y saben que durante esos 8 años, a pesar de que estuvimos en un momento difícil de guerra, Dios me cubrió y de una manera, ¿verdad? No tuve que asistir a ningún teatro de guerra. Estuve simplemente en entrenamiento, más estuve aquí instalado en la isla. Si confiamos que ese era el proceso de Dios, ¿por qué vamos a tener miedo ahora? Y hoy se escuchan malas noticias, hoy se escuchan cosas feas, pero si la misión de Dios, ¿verdad?, si el propósito de Dios nos llevó hasta ahí, tranquilo, nos va a acarrear, nos va a llevar hasta el final. 8 años más tarde, empezamos a buscar a Jeremy. Y Jeremy no quería llegar. Y en esa búsqueda ya estábamos aquí, ¿verdad? Empezamos a detectar como que había algo que no nos permitía. Y empezamos a pedir dirección. Señor, dime. Y el Señor me dijo, ya es tiempo. Y me dolió, porque yo amaba mi trabajo, me encantaba la milicia. Pero un jueves aquí, el Señor nos dijo, en la predicación en la que estaba predicando, dijo, es tiempo de salir. Si no sales, tu vida corre peligro. No te preocupes que no te faltará nada. Según dije, no se diga más. Lo dije ese día también, no se diga más. Ese marzo 2015 estaba firmando mi contrato de salida. Mis sargentos no querían que me fuera. Mi First Sergeant, mis compañeros no querían. Era una familia. Yo sabía que no iba a encontrar una familia como esa afuera. Y los extraño al día de hoy. Pero Dios dijo que me iba a respaldar. Así que tomamos la decisión, salimos. Y eso fue marzo. Mayo, llegó Jeremy. O llegó la noticia de que venía Jeremy de camino. Y de ahí en adelante yo trabajaba en el cine, un trabajo part-time, al mínimo. Mi otro ingreso era la milicia. Mi esposa y yo nos mirábamos como que ahora, ¿qué vamos a hacer? Apareció mi trabajo actual. Llevo desde el 2015 mi trabajo actual. Gracias al Señor, ¿verdad? Nos ha llevado a que ahora somos gerente de una cuenta. Y ahora puedo mantener a mi familia. ¿Me ha faltado? Nunca me faltó. Sí, pasamos momentos difíciles donde nos miramos y dijimos que habrá sido el movimiento correcto. Pero mirando ahora hacia atrás, podemos darnos cuenta que sí, si le entregamos nuestro control al Señor, Él nos va a llevar por caminos que aunque no conozcamos, aunque no sepamos por dónde estamos pasando, Señor, yo no conozco esta ruta, yo no conozco este sitio donde tú me metiste, esto es un valle de sombra de muerte, pero si Él nos llevó por ahí, Él nos va a sacar de ahí. Tenemos que aprender a poner nuestras vidas en sus manos. Tomás, aún viendo que sus compañeros habían testificado de que Jesús estaba resucitado, fue tan testarudo, ¿verdad?, que no podía creer que Él estuviera vivo. Él tenía no que ver, que tocar las heridas del Señor. Qué difícil se nos hace
Que a veces queremos que, no, Señor, hasta que yo no toque el próximo cheque, yo no me voy de ahí. Hasta que yo no toque el contrato que me vas a dar, yo no voy a soltar el que tengo. Y a veces se nos es necesario soltar lo que tenemos al momento para entonces poder llegar a alcanzar lo que estamos esperando. El Señor muchas veces te está pidiendo que creas en fe, que te dejes llevar por Él. Y Tomás no podía hacer esto, tenía que tocar, y por esta razón se llevó un regaño del Señor. ¿Cómo podemos describir la interacción de Jesús con el incrédulo Tomás en esta historia? ¿Cómo la pueden describir? Una persona que me diga algo que... ¿Cómo Jesús lo trató? Vamos a leerlo de nuevo para poder refrescar ese momento un poquito. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas. Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Hasta ahí. ¿Fue Jesús con violencia? ¿Fue Jesús con coraje? Para mí fue con mucho amor. Y le dijo: ¿tú necesitas tocar? Ven, acércate, mete tu dedo, toca mi costado. Jesús, tú le pides una confirmación, te la va a dar. Le pides dos, te las puede dar. Él no te va a tratar con coraje, con desprecio. Dios te ama. Tú eres demasiado valioso para Él como para no trabajar contigo. Él quiere que tú te salves. Y no solo que tú te salves, sino que seas capaz de salvar a los que están alrededor tuyo. Porque el salvarte a ti impacta a los que están alrededor tuyo. Entonces, ¿qué estamos esperando? No seamos tan incrédulos. Crean. En el grupo de caballeros hoy enviaron un video de música que me voló la cabeza. Si ustedes no están en el grupo de caballeros, ¿verdad?, de los matrimonios, de las mujeres, yo les invito a que entren. Ellos envían mensajes diarios, envían muchos videos de música cristiana, ¿verdad? Y el que enviaron hoy, la canción dice: ¿cómo no voy a creer en ti? Si yo he visto lo que has hecho, he visto los milagros, te he visto sanar familias, te he visto restaurar mentes, te he visto curar a los enfermos. ¿Cómo no vamos a creer en Él si hemos visto? Tal vez no lo vimos resucitar, lo creemos porque está escrito. Pero en nuestro tiempo actual hemos visto situaciones donde Dios ha obrado en personas y a través de esas personas nosotros podemos creer. Porque los milagros, los testimonios se hicieron para aumentar la fe de los cristianos. Así que con cada testimonio que se dice aquí al frente, y por eso yo siempre digo el mío y me disculpan, siempre lo voy a seguir diciendo, porque ese testimonio tal vez todos ustedes están hartos de escucharlo, pero hay alguien que a lo mejor no lo ha escuchado y lo escucha y está pasando por una situación similar, aumenta su fe y le permite tener paz en ese momento. Le permite tener tranquilidad, aunque sea por unos minutos, que es tan importante. Por eso tenemos que aprender a creer, escuchar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y ahora mismo estamos en un momento histórico, que como he visto muchos memes hoy en Facebook, ¿verdad? Ya yo no quiero vivir otro momento histórico. Eso es lo que están diciendo por ahí. Nos ha tocado vivir un momento histórico. De hace 4, 5, 6, 10 años para acá estamos viviendo momento histórico tras momento histórico. Y en esta casa hemos hablado de lo que es el reloj profético. Y se continúa acelerando. Y mucha gente se asusta, coge miedo, coge terror, pero no hay por qué. Hay una promesa. Jesús resucitó, lo cual nos dice que nosotros vamos a resucitar con Él. Y si no resucitamos con Él, pues nos raptó. ¿Sabe? ¿Por qué vamos a vivir con miedo? Vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. Después de todo, hay un solo destino. Bueno, hay dos. Debemos tener la esperanza, ¿verdad?, de que haya solo un solo destino para nosotros. Así que vamos a trabajar con nuestros miedos, vamos a trabajar con nuestras situaciones y poner nuestras vidas en las manos del Señor. Según Él, porque yo me imagino el terror que tiene que haber sentido para sudar sangre. Él estuvo orando solo porque los discípulos se quedaron dormidos. Él estuvo orando y hasta le pidió al Señor que si era posible que pasara esa situación de él, ¿verdad?, que se pasara esa copa. Y en algún momento se sintió tan y tan solo que hasta le clamó al Señor: ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Él sabe por lo que pasamos nosotros, así que tenemos que aprender a ser como Él, que aun cuando toda esperanza parecía haberse ido, continuó la misión. Y hoy día
Si nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo, gracias a Él. ¿Cómo podría describir la interacción de Jesús con el incrédulo Tomás en esta historia? Jesús, con toda paciencia y con el amor y cariño que tiene por nosotros, permitió que Tomás confirmara que Él era Jesús, pero luego le dejó saber que es mejor creer sin haber visto. Jesús enuncia un principio para sus seguidores. Una cosa es haber visto a Jesús y creer, pero algo mucho más importante es creer sin haber visto al Cristo resucitado. Desde los días de Jesús, innumerables personas han creído sin haber visto. Su confianza en la palabra de Dios es real, de una fe innegable. Vamos a buscar Juan 21, del 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Jesús rehabilita a Pedro. Juan 21, 15 al 19. Leemos en el nombre de Jesús. Palabras de Jesús a Simón Pedro. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y entonces Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús le hizo esta interrogatoria a Simón? Si vamos más atrás, a la semana, los 3 días anteriores, Él fue el que negó a Jesús 3 veces. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le estaba preguntando si lo quería. Jesús estaba trabajando con Simón de uno a uno para rehabilitar, para que él se sintiera que Jesús lo había perdonado. ¿Ha trabajado Jesús con ustedes de la misma manera? ¿Se ha sentado con ustedes a trabajar y les ha dicho: ¿tú me quieres? ¿Tú de verdad me quieres? Yo sé lo que hiciste, pero ¿de verdad me quieres? Pues si me quieres, cuida de mis ovejas. Si tú lo quieres y si realmente amamos al Señor, tenemos que cuidar sus ovejas. Y estamos en momentos críticos donde las ovejas están corriendo por ahí como les da la gana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Pedro se convirtió en lo que sería, ¿verdad? Ahora lo conocen como la piedra angular de la iglesia. Y en su primer mensaje creo que fueron 7,000, 3,000 personas que se convirtieron. Uno de los predicadores, ¿verdad?, más exitosos. Tenemos 2 discípulos que caminaron con Jesús. Los 2 cometieron errores increíbles. Judas lo entregó, pero no supo cómo trabajar con su pecado, no supo cómo trabajar con su situación. Se quitó la vida. Pedro lo negó y lo maldijo 3 veces. Pero supo cómo trabajar con su pecado, supo cómo trabajar con su error. ¿Cuál vas a hacer tú en esta noche? ¿Vas a aprender a trabajar con tus errores? ¿O vamos a hacer como Judas y nos vamos a ir a correr? Cada vez que estamos en una situación difícil, este es el momento, este es el lugar al que tenemos que correr. No importa lo que haya sucedido en nuestra vida, lo que hayamos hecho. Si venimos realmente arrepentidos, Él nos va a recibir. Y con amor, como hemos podido leer aquí, con amor y cariño nos va a trabajar. Y va a trabajar, y va a trabajar. Y si tiene que trabajar 3 veces, 4 veces, 5 veces, si tiene que sentarse 10 veces, yo sé que el Señor se va a sentar infinidad de veces a trabajar con nosotros. Confíen en Él. Es cuestión de confiar en Él. Eso es lo único que podemos aprender de esta clase. Jesús confió en su Padre. Y sí,
Pedro va a pasar una situación increíblemente dificultosa en el futuro, y no sé si me estoy adelantando a la próxima clase, pero a Pedro lo crucificaron también. Él pidió que lo crucificaran al revés para no, ¿verdad?, insultar lo que había hecho Jesús. A veces pensamos que no, somos hijos de un rey, tenemos que vivir a una altura, con un porte, con unos bienes, y se nos olvida que los discípulos, a la mayoría de ellos los mataron. Y la persecución vuelve. Y esto se va a poner difícil. Y hoy día tú vas allá afuera y dices que eres cristiano y te empiezan a caer a pedras. Si tú eres un maestro cristiano, que Dios te ayude. Si tú eres un político cristiano, te van a buscar la tierrita que consigan, de así sea del 1940. Van a buscar cómo desprestigiarnos, cómo atacarnos. En nuestros trabajos vamos a tener personas enemigas. Pero tenemos que aprender a cuidar de ellos, porque son las ovejas del Señor también. Mateo 5:11. Si pueden ir conmigo ahí. Mateo 5:11. Mateo 5:11. Leemos en el nombre de Jesús. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Voy a leerlo de nuevo. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Que no te preocupes, que Él te va a cuidar, que va a estar contigo todo el tiempo. Sí, sí. Pero también nos va a tocar pasar por ataques, nos va a tocar pasar por insultos. Van a atentar con nuestra velocidad, ¿verdad? ¿Qué hace la resurrección algo tan trascendental para la fe cristiana? El Evangelio está basado en la resurrección de Jesús. Al resucitar, Jesús derrotó al enemigo y a la muerte. Su resurrección nos da la seguridad de que algún día nosotros también resucitaremos con Él. Y si cuando estamos vivos le aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, iremos a morar con Él por la eternidad. Muchas personas están inseguras sobre la muerte y la ven como algo desconocido, misterioso y que infunde temor. A menudo su solución es simplemente no pensar en ello. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Eclesiastés 7:2. Acompáñenme a buscar Eclesiastés 7:2. Eclesiastés 7:2. Ya estamos acabando. Leemos en el nombre de Jesús. Más vale gastar el tiempo en funerales que en festivales, porque la muerte te espera, y es bueno pensar en ello mientras te quede tiempo. Más vale gastar el tiempo en funerales que en festivales, porque la muerte te espera, y es bueno pensar en ello mientras te quede tiempo. ¿Qué nos está dejando saber el Señor? Tenemos solamente un seguro aquí en la tierra, y es que tenemos que morir en algún momento. Así que no tenemos por qué tenerle miedo, no tenemos por qué posponer ese pensamiento, simplemente tenemos que aprender a vivir en el Señor, confiados en que cuando ese momento llegue vamos a ser transformados y entonces vamos a tener nuestra verdadera recompensa, que es morar con Él en el cielo, ¿verdad? Y luego, de un tiempo, morar en una tierra restaurada. El relato de la resurrección demuestra la autoridad suprema de Dios sobre la muerte. Los cristianos pueden descansar confiados en que viviremos con Dios cuando muramos. Al anticipar la resurrección de la muerte, la segunda venida de Cristo, no vivimos sin esperanza. La resurrección es el clímax de la historia de la Biblia. Por su resurrección Jesús derrota al pecado, a la muerte y al diablo, permitiendo que todos los que siguen vivan vidas libres para la gloria de Dios. Jesús es la solución final a los problemas creados por Adán y Eva cuando desobedecieron en el jardín del Edén. La resurrección de Jesús provee la base para una comprensión de nuestra resurrección futura
como creyentes en Cristo. Primera de Corintios 15, y con esto cierro. Primera de Corintios 15. Esta es un poquito extensa. Leemos en el nombre de Jesús. Permítame recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación, es decir, si todavía lo creen firmemente. Si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto ya. Luego se les apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Yo soy el más insignificante de los apóstoles, título que ni siquiera debería ostentar, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos, si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. Pero no importa quién trabajó más, yo o ellos. Lo importante es que les predicamos el evangelio y que ustedes lo creyeron. Hasta ahí vamos a leer, en nombre de Jesús. No importa lo que hayas pasado, volvamos a la cruz, volvamos al acto que hizo nuestro Señor. Confiemos en Él. Su resurrección nos da esperanza. Como cristianos debemos estar esperanzados en que Él va a trabajar con nosotros y que tenemos un futuro más allá, ¿verdad?, de lo que está sucediendo ahora mismo. Va a seguir temblando, van a seguir las guerras, se supone que haya más guerras, más rumores de guerra, peores catástrofes. Va a seguir pasando, son cosas que tienen que pasar. No sabemos si esto es simplemente un rumor de guerra, a lo mejor nunca nos toca, no llega acá, no, a lo mejor esto se apaga mañana. Pero tengamos paz, confiemos en el Señor. Yo sé que Él tiene el control. Pastor, hasta aquí mi parte. Tremendo. Luis, ¿podría subir al piano? No quiero perder esta gran oportunidad de esta exposición maravillosa de la palabra del Señor. Si hubiese alguien en nuestros medios que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, si hubiese alguien aquí que necesita la oración, alguien que todavía tiene duda que Jesús puede hacer algo en su vida, alguien que ha intentado llegar a los pies de Cristo, pero las situaciones se lo han impedido. Si hubiese alguien aquí que ha tenido montones de problemas, de montones de crisis, y piensa que Dios no funciona, yo creo que este es el momento de decirle: Señor, yo voy a creer en ti. Alguien que está tratando, que está luchando por estar en las filas del evangelio. Si hubiese alguien aquí, no tengas el temor de pararte y decir: yo quiero aprovechar esta oportunidad así como Pedro la aprovechó. Que no nos pase como a Judas, que se sintió como acorralado y prefirió quitarse la vida. Hoy el Señor nos está abriendo un espacio glorioso y maravilloso para aquellos que tal vez estamos un poco confundidos, y decirle: Señor, yo estoy creyendo en ti, yo estoy creyendo en ti. A pesar que no he visto nada, que mis ojos en lo natural no he visto nada, yo sigo creyendo en ti. Y así como hizo con Pedro, que vio que Pedro cometió aquel error, que lo maldijo y lo negó, 3 veces le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y la enseñanza para Pedro era que se tenía que sentir bien mal, porque Pedro sabía que había fallado. Y Pedro tenía que pasarle por la mente: el Señor me está preguntando porque sabe que yo fallé. Se tenía que sentir bien mal. Es como yo que le diga a la pastora: ¿tú me amas? Y que ella me diga: sí. Y vuelvo y le repito: ¿tú me amas? Sí.
ella puede estar pensando el por qué él piensa que yo no le amo. Y tal vez usted y yo, que hemos pasado por tantas situaciones, hemos pensado que el Señor nos dejó de amar porque hicimos algo incorrecto. Yo no aplaudo lo malo que se hace, pero estamos en un territorio que en cualquier momento podemos hacer algo sin sentido. Pero volvemos a la cruz y le pedimos al Señor: Señor, perdónanos. Y yo estoy seguro que Él te va a perdonar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Cristo? Pero ¿cuántos de los que están aquí no lo han tenido? Porque tienen temores por su vida pasada, o tienen temores por lo que hicieron hace 2 horas atrás. Es que el Señor no me va a recibir. El Señor es suficientemente santo para comprender las aberraciones que nosotros hacemos, y es suficientemente bueno para extendernos la mano y sacarnos de ese boquete y de ese hoyo. Oye, y está tan presto para hacerlo como en esta noche decirte: ven aquí, yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte. No importa en el boquete que te metiste, no importa con quién estuviste, no importa lo que hiciste, yo tengo poder suficiente para sanarte, para que te pongas a caminar en el carril perfecto y puedas ver mi gloria. A Pedro lo pusieron a apacentar las ovejas. A ti y a mí nos van a dar apertura para el cielo. Oh, yo creo que eso es glorioso. Yo creo que es glorioso. Y sabes que hay cosas que nosotros hacemos que se pueden percibir, pero hay cosas que están aquí en la mente que también tal vez ya en el cielo se registraron como pecado. Porque el pecado no es solo el que se hizo, sino el que se pensó y bajó al corazón, y no lo hiciste por algún tipo de temor. Y el Señor le está diciendo: hasta con eso estoy trabajando, quiero cambiar tu manera de pensar. Y si aquí hubiese alguien, no tiene que pasar al frente, puede ponerse en pie y decir: yo quiero hoy decirle al Señor que le voy a servir para siempre. Y cada vez que caigas en un boquete, que entiendas que tal vez yo no tengo los pantalones, el pastor no tiene los pantalones para perdonar, pero el que murió en la cruz sí. Te perdonó ya. Te perdonó ya. ¿Y sabes cuál es el trabajo del reino de las tinieblas, de Satanás y del mundo y del sistema? Traerte a memoria cosas para que te persigan de día y de noche. Lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste. Pero el Señor te dice: eso a mí no me interesa, yo lo eché al fondo de la mar. Te extiendo la mano para que sigas hacia adelante, porque tengo un cielo para ti. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Y yo espero que todos los que estemos aquí estemos sumergidos en las profundidades del Señor, y que no salgan de aquí con ese pesar: pude haberlo hecho y no lo hice por temor, por vergüenza. De decirle al Señor frente a una nube de testigos: sí, yo te amo. Y no me lo tiene que decir 1, 2, 3 veces. Hoy yo te digo: Señor, yo te amo. Y te voy a demostrar que te amo, haciendo el bien, viviendo para ti y teniendo memorias del libro de la vida. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que necesite la oración? ¿Habrá alguien que diga: yo necesito hoy, yo necesito la oración? Alguien que diga: yo pastor.